La plaza fue construida para la ceremonia, no para la justicia. 1000 ojos alienígenas brillaban entre las grietas de piedra y acero. Los estandartes imperiales se desplegaban como lenguas rojas en el viento amargo. La horca misma no era más que una aleación pulida, forjada alta y cruel. Cada soga, hecha de fibra sintética trenzada, de la que se decía que era irrompible. Se alzaba como un altar a la crueldad, y a su base se hallaban 50 mujeres humanas. Atadas por las muñecas, con el cuello desnudo al aire, su silencio más fuerte que cualquier grito. Los ciudadanos alienígenas llenaban los bancos en olas susurrantes. Sus muchas especies cuchicheaban en un coro de garras, mandíbulas y lenguas escamosas. Se les había prometido un espectáculo, la humillación de los supuestos frágiles mamíferos de la Tierra, un recordatorio de que la rebelión contra el Imperio terminaba en cuerpos colgantes. Vendedores gritaban en tonos cantarines, ofreciendo humos especiados y frutas luminosas como si aquello fuera un festival. Niños pegaban sus rostros translúcidos a las barandillas, con los ojos bien abiertos por una fascinación mórbida. El Imperio nunca perdía la oportunidad de convertir la muerte en teatro. En el centro del estrado elevado, el ejecutor imperial se alzaba, un guerrero crasca corpulento, con escamas como hierro negro, colmillos curvados como garfios de carnicero. Levantó su hacha y aulló a la multitud, que respondió en un frenesí de chasquidos y chillidos. Detrás de él, magistrados con túnicas carmesí ronroneaban discursos sobre la ley y el orden, sobre la traición humana, sobre cómo la misericordia era un desperdicio en una especie que sonreía incluso cuando estaba acorralada. Las mujeres permanecían en sus filas, con la espalda recta. Algunas eran colonas tomadas de las colonias fronterizas. Otras eran médicas capturadas durante las redadas, y unas pocas simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el convoy comercial equivocado. Deberían haber temblado. En cambio, intercambiaron miradas, breves, firmes, incluso ligeramente divertidas, como si compartieran una broma privada. Una mujer, con el pelo enredado por el viento, se inclinó para susurrar algo a otra, y ambas reprimieron sonrisas. Su compostura viajó por la fila como una corriente invisible, desconcertando a aquellos en la audiencia que esperaban lamentos. Entre ellas se encontraba un hombre, con las manos encadenadas, un uniforme harapiento, y una ligera cojera por una herida medio curada. Parecía un prisionero cualquiera, demacrado e inofensivo. Su expresión era tan tranquila que rayaba en la insolencia. Su nombre era Comandante Marcos Vega, aunque la multitud no lo sabía, ni tampoco los magistrados. Para ellos, era solo otro mamífero arrastrado para ser exhibido ante las sogas. Sus ojos, sin embargo, grises, firmes, brillando con humor, lo marcaban como algo más peligroso que un arma. El ejecutor Kraska avanzó a grandes pasos, su voz resonando a través de los amplificadores. Hoy, el Imperio muestra su misericordia. 50 mujeres humanas, salvadas de los campos de matanza, servirán en cambio como advertencias. Miradlas, ciudadanos, y recordad lo que les espera a los rebeldes. Levantó su hacha, apuntándola a las filas de mujeres. Contemplad el fin del desafío de la tierra. La multitud vitoreó. Chispas cayeron de los estandartes. Un magistrado habló a continuación, su voz goteando desprecio. Humanos. ¿Deseáis suplicar? ¿Deseáis llorar pidiendo perdón ante vuestros verdugos? El silencio de las mujeres fue cortante. Algunos alienígenas murmuraron. Era impropio, pensaron, que la presa se mantuviera tan quieta. Finalmente, el comandante Vega se aclaró la garganta, su voz suave y conversacional. Un día hermoso para una ejecución, ¿no le parece? Las cabezas se giraron, las mandíbulas chasquearon y las antenas se movieron. El ejecutor Kraska gruñó, sus colmillos vibrando. Silencio, mamífero. Vega inclinó la cabeza educadamente. Oh, discúlpeme. Solo admiraba la artesanía. Un trabajo de cuerda excelente. Aunque, si me permite, la fibra sintética se estira mal en aire frío. ¿Querrá ajustar eso para la eficiencia del próximo chasquido, o solo dejará a muchas mujeres muy irritadas colgando en lugar de muertas? Terrible para la moral. La suya, me refiero. Algunos alienígenas rieron torpemente, sin saber si estaba loco o burlándose. Los magistrados fruncieron el ceño, ajustándose las túnicas. Uno susurró, ¿por qué sonríe? Los colmillos del ejecutor goteaban saliva. Bromeas en la víspera de la muerte.
Vega se encogió de hombros ligeramente, aún educado. Oh, no es una broma, solo una sugerencia útil. No querría que su gran actuación se estropeara por problemas técnicos. Las mujeres reprimieron risas, sus hombros temblaban ligeramente. Su calma era contagiosa, alterando el ritmo de la multitud. En lugar de terror, había una tensión extraña, curiosidad, incomodidad, desasosiego. Los humanos parecían menos víctimas que participantes esperando su señal. Una de las mujeres más jóvenes, con pecas salpicando sus mejillas, habló lo suficientemente bajo como para que solo los más cercanos oyeran. ¿Crees que se dan cuenta? La sonrisa de Vega era profunda y leve. Todavía no. Esa es la parte divertida. El magistrado levantó los brazos. Que comience la ceremonia. Guardias avanzaron, deslizando sogas sobre los cuellos. Las fibras ásperas se clavaron en la piel, el chirrido de la extraña fibra sintética resonando en el aire frío. El ejecutor levantó su hacha en alto para indicar que estaba listo. En la audiencia, niños alienígenas aplaudían con sus manos engarfiadas, mientras ciudadanos mayores murmuraban oraciones de lealtad. Vega levantó la vista hacia la soga sobre su cabeza con un aire casual, como si examinara un ventilador de techo. Es curioso lo de las cuerdas, dijo conversacionalmente. En la Tierra, tenemos un dicho, dale a un hombre suficiente cuerda, y se ahorcará solo. Siempre me pareció irónico, ¿a usted no? El Kraska gruñó profundamente. Tus palabras no te salvarán. Las palabras nunca lo hacen, admitió Vega. El momento, sin embargo, eso lo salva todo. El viento se intensificó, llevando consigo una baja vibración. La mayoría de la multitud asumió que eran los estandartes traqueteando o un trueno distante. Los magistrados no le prestaron atención. El ejecutor levantó su hacha, sus colmillos brillaban, sus músculos tensos. Vega cerró los ojos brevemente, inhaló y exhaló como un hombre que se centra antes de hablar. Susurró casi con delicadeza, realmente no debieron haber elegido este día. Al principio, nadie reaccionó, pues las palabras eran suaves, llevadas solo a los oídos de los más cercanos. Pero las mujeres oyeron, y en su quietud, algo cambió. Sus hombros se enderezaron, sus ojos se agudizaron, sus mandíbulas se tensaron, no por miedo, sino por anticipación. Una oración susurrada se convirtió en un murmullo, no de súplica, sino de preparación. La multitud lo sintió y se agitó, los murmullos ondeando como agua perturbada. El ejecutor Kraska vaciló, sus colmillos rechinando. ¿Por qué la presa no temblaba? ¿Por qué le devolvían la mirada con una calma tan terrible? Su agarre en el hacha se apretó, incierto. Vega abrió los ojos, y el acero gris en ellos brilló. Volvió a sonreír, pero esta vez el humor era más tenue, teñido de algo más frío. Sus manos encadenadas se crisparon contra las esposas, no en lucha, sino en paciencia, como si esperaran que un reloj diera la hora. Sobre la arena, desapercibido contra el cielo gris, un leve estruendo se intensificó. Podría haber sido un trueno, o podría haber sido algo completamente diferente. El magistrado siseó impacientemente. Ejecutor, hacedlo. Mostrarles el poder del imperio. El hacha se alzó más, su hoja atrapando la luz. La multitud se inclinó hacia adelante con avidez. El comandante Marcos Vega inclinó la cabeza, su voz lo suficientemente alta ahora como para ser escuchada. Que se los muestren, en efecto. Y con eso, el aire tembló una vez más, no por el viento o los estandartes, sino por los motores de naves muy por encima, que se acercaban. El hacha flotó en el aire, suspendida no por la vacilación, sino por algo más extraño, un peso tácito que oprimía la plaza. El ejecutor Kraska gruñó profundamente en su garganta, sintiéndolo pero no dispuesto a admitir miedo ante la multitud. Los magistrados se agitaban, sus túnicas carmesí ondeando al viento, sus ojos dartelando de los prisioneros a las agitadas filas de ciudadanos alienígenas. 1000 miradas fijas en los humanos, esperando su colapso en el terror. Pero el colapso nunca llegó. Las mujeres permanecieron de pie, las sogas rozando sus gargantas, su silencio firme, su compostura rayando la insolencia. Una se ajustó los hombros como si se acomodara en una silla. Otra cerró los ojos, sus labios moviéndose silenciosamente, no en oración, sino al ritmo de una canción recordada. Una madre con el pelo canoso en las sienes frotó sus muñecas atadas contra su vestido como si arropara a un niño. La multitud se agitó incómodamente.
Este no era el tembloroso sometimiento que habían pagado por ver. El magistrado intentó recuperar el ambiente, su voz resonando a través de los amplificadores. Contempladlos, ciudadanos. Incluso en sus últimos alientos, estos humanos se aferran a un terco silencio. Es prueba de su estupidez, su negativa a reconocer la supremacía del imperio. Una ola de risas nerviosas siguió, delgadas y quebradizas. Vega sonrió débilmente como si estuviera entretenido por un mal teatro. La supremacía es algo complicado, dijo conversacionalmente, su voz se extendía por la arena. Un minuto la tienes, al siguiente estás parado en un campo preguntándote a dónde se fueron las vacas. El magistrado parpadeó. Vacas. Ah, sí, dijo Vega agradablemente. Animales domésticos de la tierra. Grandes, sabrosos, ocasionalmente propensos a estampidas. Criaturas encantadoras, aunque no muy dadas a construir imperios. Aún así, cuando se ponen en movimiento, aprendes a apartarte del camino. El ejecutor Kraska escupió. Os comparáis con animales de rebaño. Vega inclinó la cabeza, sus ojos brillando con ironía. O no, comparamos a nuestros enemigos con los que se quedan en el campo cuando la manada decide correr. La multitud murmuró con inquietud. El humor se transformó en amenaza, oculto entre los pliegues de un discurso educado. Varios espectadores miraron al cielo donde el leve estruendo aún persistía. Los magistrados siseaban órdenes a los guardias para que verificaran las comunicaciones, pero la estática distorsionaba sus dispositivos. Un guardia gritó por un transmisor solo para recibir ecos ininteligibles. Vega notó, su sonrisa se hizo más profunda. ¡Oh, cielos! Problemas con la radio, debe ser interferencia. Sucede a veces. Manchas solares, llamaradas solares, vecinos enfadados. Es difícil mantener las ondas de radio educadas estos días. Una de las mujeres rió suavemente. Un sonido como una campana en el frío. Los alienígenas cerca del frente se tensaron al oírlo. Era demasiado ligero, demasiado seguro. Una matrona Kraska anciana se inclinó hacia su compañera. No actúan como condenados. Actúan como actores en un drama oculto. El ejecutor Kraska rugió para ahogar el desasosiego. Que comience el ahorcamiento. No más demoras. Hizo un gesto a sus guardias, quienes tiraron con fuerza de las sogas. Las fibras se tensaron, chirriaron, se clavaron en los cuellos de las mujeres. Jadeos se elevaron desde la audiencia, ansiosos por el momento de la finalidad. Y sin embargo, las mujeres no se quebraron. Una cerró los ojos y susurró, la cena de acción de gracias en casa de mi tía siempre olía a pavo quemado. Otra respondió, la mía era peor. El tío Frank le ponía malvaviscos a las patatas. Una tercera resopló. Eso es un crimen contra la comida. Vega se rió, sus hombros temblaban. Ven, todavía podemos discutir recetas en la horca. Eso es lo que nos hace civilizados. La mandíbula del magistrado se apretó. Os burláis de vuestras muertes con triviales tonterías. Trivial. Vega levantó las cejas inocentemente. ¿O no? La comida es sagrada. Conquistas una galaxia, pero si la cena sale mal, nunca dejarás de oírlo. La risa alienígena estalló entre la multitud, incómoda, atrapada entre la diversión y el pavor. Los magistrados intercambiaron susurros frustrados. Los humanos no se estaban rompiendo. Estaban transformando el momento en algo completamente diferente. La ilusión de control, tan cuidadosamente escenificada, se estaba deshilachando por los bordes. Un súbito chillido rasgó el aire, no de una garganta humana, sino de una torre de comunicaciones cuando las chispas estallaron en su superficie. Las pantallas destinadas a mostrar la ejecución parpadearon, se distorsionaron, luego destellaron brevemente con escritura alienígena, error del sistema. Un jadeo recorrió las gradas. Los guardias se apresuraron a contener la falla. Sus movimientos frenéticos. La voz de Vega se abrió paso entre el caos. Calmada y exasperantemente educada. Es curioso lo del momento, caballeros. Preparan el escenario. Pulen los discursos. Afilan el hacha. Y luego las luces se apagan. Siempre es incómodo para una actuación. El Kraska pisoteó hacia él. Colmillos al descubierto. ¿Basta? Te silenciaré yo mismo.
Levantó su hacha, su hoja brillando sobre la cabeza atada de Vega. Vega levantó la vista con suavidad. Cuidado ahora. Si golpeas demasiado pronto, arruinarás el final. El hacha vaciló. El agarre del ejecutor flaqueó, no por misericordia, sino por confusión, por el susurro en su mente de que algo más grande se estaba desarrollando, algo que no podía ver. Bajó el arma a regañadientes, esperando un gesto del magistrado. Pero los propios magistrados estaban pálidos, sus manos temblaban, sus voces eran inestables. En las filas de mujeres, una médica con ojos penetrantes se inclinó ligeramente hacia Vega. ¿Se lo están creyendo? Él respondió sin mover los labios, el tono apenas audible. Ya están vendidos, solo esperando la entrega. El débil estruendo de arriba se intensificó, vibrando a través de las piedras bajo sus pies. Varios niños alienígenas aplaudieron, confundiéndolo con parte del espectáculo. Otros se acobardaron contra sus padres, sintiendo el peligro. Un magistrado le espetó a un guardia: «Escanead los cielos». El guardia trasteó con un dispositivo que crepitó inútilmente antes de morir con una bocanada de humo. Vega se aclaró la garganta de nuevo, esta vez más fuerte. En la Tierra, nos gusta pensar en la vida como una serie de espectáculos. Cumpleaños, bodas, funerales, todo necesita un buen momento. Y el truco realmente es saber cuándo está a punto de subir el telón. La multitud cayó en un silencio expectante. Incluso los vendedores silenciaron sus gritos. Los ciudadanos alienígenas que hacía unos momentos se habían deleitado con la crueldad ahora se agitaban incómodamente en sus asientos. Ya no era un espectáculo. Era un acertijo, una actuación en la que ya no estaban seguros de quiénes eran los actores. El Kraska gruñó. Juegas con palabras. No puedes jugar con el destino. La sonrisa de Vega se afinó. El destino es solo otro nombre para la mala planificación de otra persona. Miró al cielo deliberadamente. Otros siguieron su mirada. Por un instante, solo nubes y estandartes llenaron el horizonte. Luego el viento cambió, llevando consigo el inconfundible rugido de motores cortando la atmósfera. La multitud jadeó mientras sombras se movían detrás de las nubes, largas y deliberadas. Los magistrados ladraron órdenes, sus voces quebradas. Los guardias corrieron, pero sus comunicadores solo escupían estática. Uno lanzó su transmisor al suelo frustrado. Vega exhaló como si saboreara una copa de vino. Empieza el espectáculo. Las palabras golpearon como una chispa en un polvorín. Las mujeres se enderezaron casi al unísono. Las sogas tensas contra sus gargantas, pero los ojos centelleantes. Una susurró: «Están aquí». Otra apretó los puños hasta que la sangre latía en su piel, no por miedo, sino por preparación. El Kraska levantó su hacha de nuevo, rugiendo al cielo como para desafiarlo. Pero incluso él flaqueó cuando las nubes de arriba se abrieron para revelar los contornos nítidos e inconfundibles de las naves descendentes. El sonido era un trueno, pero ingenieril, con un propósito, resonando en cada costilla y hueso. El pánico se extendió por las gradas. Los ciudadanos se dispersaron, algunos gritando por orden, otros por escapar. Los magistrados chillaron comandos ahogados por el rugido. El campo de ejecución ya no era un teatro. Era la boca de una tormenta. Los ojos grises de Vega brillaron con fría diversión. Y aquí vienen los críticos. El cielo se abrió. Las formas descendentes no eran las fragatas torpes del imperio, sino sombras angulares de bordes afilados que cortaban las nubes y el humo con precisión. Sus motores aullaban como depredadores, su formación era compacta, con un propósito. El pánico explotó en las gradas mientras los ciudadanos alienígenas se pisoteaban unos a otros, garras arrancando túnicas y escamas mientras buscaban escapar. Los magistrados chillaron a sus guardias, pero los guardias mismos flaquearon, mirando hacia arriba con horror lo que caía sobre ellos. Las primeras naves de desembarco humanas perforaron el banco de nubes. Cascos de color gris oscuro, marcados por batallas antiguas. Insignias pintadas a grandes rasgos, lobos gruñendo, espadas en llamas, una calavera sonriente bajo una bandera raída. El imperio se había dicho a sí mismo que los humanos estaban acorralados, vencidos, apenas aferrándose a la supervivencia. Sin embargo, aquí venían en fuerza, no como presas, sino como cazadores. El ejecutor Kraska bramó, sus colmillos vibrando, el hacha levantada en desafío. «A las armas. Proteged a los magistrados».
Su voz se quebró bajo el trueno de los motores. Blandió su hacha hacia Vega como si matar a un hombre restauraría el orden. Pero Vega ya no era simplemente un prisionero. El leve clic de mecanismos ocultos sonó cuando los grilletes se abrieron, deslizándose de sus muñecas como joyas desechadas. Se enderezó, la irregularidad de su uniforme de repente se volvió regia, la sonrisa tranquila se hizo más afilada. Finalmente, dijo, flexionando los dedos, me estaba cansando de vuestra hospitalidad. Las mujeres jadearon, no por miedo, sino por reconocimiento. Algunas lo habían adivinado, pero ninguna lo había dicho. El hombre que estaba entre ellas no era un cautivo común. Era su comandante, el arquitecto silencioso de todo lo que ahora se desarrollaba. Él crascabajó el hacha. Vega no se movió. Un solo disparo resonó desde el borde de la arena, tan agudo como un rayo. La cabeza del ejecutor se sacudió hacia un lado, sus colmillos rociaron sangre. Un latido después, el cuerpo masivo se desplomó en el escenario, el hacha traqueteando inofensivamente a los pies de Vega. El silencio siguió. Luego un chillido colectivo de la multitud cuando la comprensión los golpeó. Francotiradores humanos ya habían marcado el campo. Siempre odié a ese tipo, murmuró Vega, empujando el arma caída con el pie. Miró a las gradas, su voz resonando con una claridad casi teatral. Señoras y caballeros del Imperio, el programa de esta noche está cambiando. Bienvenidos al bis. Marines humanos irrumpieron desde las naves de desembarco que descendían. Armaduras relucientes con polvo y hollín. Rifles zumbando con preparación. Se movieron con aterradora eficiencia. Escuadrones se separaban con precisión practicada. Donde los guardias alienígenas se dispersaban en desorden, los humanos fluían como agua, coordinados, implacables. Explosiones resonaron a lo largo del perímetro mientras detonaban cargas de sabotaje, destrozando emplazamientos defensivos que ya habían sido comprometidos. Los magistrados gritaban órdenes, pero sus voces se ahogaban bajo el ritmo de las botas humanas golpeando el suelo. Vega saltó del estrado, atrapando un rifle de marine en el aire cuando se lo lanzaron. Verificó la recámara con memoria muscular, luego sonrió débilmente al magistrado más cercano. Decía algo sobre supremacía. Los oficiales alienígenas retrocedieron, las túnicas enredadas en sus piernas. Algunos guardias intentaron reagruparse, disparando rayos de plasma al aire. Pero cada disparo provocó un fuego de respuesta, preciso, quirúrgico. Uno por uno, los guardias cayeron. El carmesí salpicaba la piedra. Los ciudadanos que habían venido a presenciar la humillación, ahora se acobardaron, su creencia en el imperio sacudida por la vista de humanos moviéndose como lobos liberados de sus jaulas. Las mujeres en la plataforma tiraban de sus sogas, algunas cortándose a sí mismas con cuchillas alienígenas desechadas, otras liberadas por marines que subieron al estrado. Se movieron no como víctimas rescatadas, sino como soldados que se reincorporaban a la manada. Una médica tomó un rifle de un guardia caído y verificó la seguridad con manos firmes. Se siente bien volver a tener uno, murmuró. Vega asintió con aprobación. Bien. Lo necesitarás. La batalla rugió desde la plaza. Equipos de fuego humanos avanzaron calle por calle, el humo y las chispas pintando el cielo. Civiles alienígenas huyeron en masa, sus chillidos resonando por los callejones estrechos. Los soldados del Imperio intentaron reagruparse, pero sus comunicaciones estaban bloqueadas, sus formaciones destrozadas. No era solo un rescate. Era una emboscada disfrazada de martirio. Un magistrado tembloroso siseó desde detrás de un pilar roto. No podéis ganar contra el Imperio. Somos infinitos. Vega niveló su rifle. El cañón firme. Su sonrisa era educada, casi amable. Infinitos. Qué agotador. Deberían tomar un descanso. Disparó. El cuerpo del magistrado se desplomó sin ceremonia. El humor se mezcló con el caos, perturbando a los alienígenas más que la violencia. Los marines gritaban ocurrencias por las comunicaciones mientras avanzaban. Paquete asegurado. Guárdame un sitio en la barbacoa. Que alguien le recuerde al cuartel general que estamos cobrando horas extra por esto. Su charla era ligera, pero sus ojos fríos, sus movimientos despiadados. Un capitán alienígena logró reunir a un grupo de soldados en la puerta norte. Mantened la posición.
Son carne y hueso, abatidlos. Su arenga duró 3 alientos antes de que una granada de marines rebotara a sus pies, esparciendo miembros y humo. A través de la neblina caminó un joven sargento tarareando una melodía, pasando por encima de los cadáveres con desdén casual. Carne y hueso, claro, dijo. Dientes y fuego también, amigo. Vega lideró la carga por la plaza, su presencia magnética. Las mujeres se agruparon cerca de él, algunas armadas, otras simplemente corriendo junto a los marines. Se detuvo junto al ejecutor caído, recogió la cabeza del colmillo y la tiró a un lado. Ahí tenéis vuestra advertencia, Imperio. Nunca confundáis el silencio con la rendición. La batalla no fue unilateral. El fuego de plasma rasgó el aire, golpeando la piedra, destrozando los estandartes. Un marine tropezó, su armadura chispeó antes de que un compañero lo ayudara a levantarse. Los humanos sangraron, pero no flaquearon. Presionaron hacia adelante con una intención despiadada, no simplemente para escapar, sino para ocupar, para dominar. Arriba, las naves de desembarco continuaron descendiendo, descargando refuerzos. Y aún más arriba, oculta tras las nubes, la sombra de algo más grande se cernía. El contorno de una flota esperando su señal. Los ciudadanos alienígenas se apretaron contra las paredes más lejanas, temblando mientras la marea cambiaba. Muchos susurraban leyendas que habían desestimado como mitos primitivos. Cuentos de lobos terranos, de depredadores que sonreían con los dientes ocultos hasta que llegaba la mordida. Ahora veían a esas leyendas caminar en carne y hueso. Una médica entre las mujeres agarró la manga de Vega. Lo planeaste. Nos dejaste que nos trajeran aquí. Los ojos de Vega se suavizaron brevemente. Toda guerra necesita un escenario. Les dimos uno. Ahora el telón cae. El último de los magistrados intentó escapar, sus túnicas ondeando mientras trepaba por el estrado. Levantó una mano temblorosa. El Imperio tomará represalias. No podéis. Sus palabras se cortaron cuando la hoja de un marine encontró su garganta. La sangre salpicó la aleación pulida. Vega no se inmutó. Solo dijo, ¿represalias? Esa era la idea. En la lejanía, las alarmas aullaban. Los refuerzos del Imperio vendrían. Pero por ahora, la plaza era suelo humano. Los marines plantaron balizas de señalización, sus luces pulsando. La interferencia de las comunicaciones que había paralizado a los alienígenas se levantó de repente, reemplazada por transmisiones con código humano. La voz de un comandante de flota resonó en el aire, tierra asegurada. Fase 2 esperando su palabra, señor. Vega inclinó la cabeza hacia atrás, respirando profundamente el humo acre, el sabor metálico de la sangre a su alrededor. Las mujeres permanecían libres, algunas aferrando armas, otras simplemente mirando con asombro la transformación del día. Lo que había comenzado como su ejecución se había convertido en la humillación del Imperio. Presionó un dedo en su comunicador. Todavía no. Que suden un poco. Los marines rieron, cortos y agudos. Los alienígenas temblaron. Los ciudadanos que una vez habían aplaudido la muerte ahora bajaron la vista, reacios a encontrarse con la mirada de los depredadores en medio de ellos. Vega miró a las mujeres, su sonrisa regresando, más suave ahora. Estáis a salvo, pero no hemos terminado. Pensaron que hoy terminaría con 50 sogas. En cambio, comienza con 50 razones. Una de las mujeres más jóvenes susurró, su voz temblaba, no de miedo, sino de una comprensión naciente. ¿50 razones para qué? La mirada de Vega se agudizó. Miró más allá de ella, más allá del humo y el fuego, hacia la flota invisible arriba. Para la guerra. La plaza tembló mientras otra detonación resonaba cerca. Estandartes humanos se desplegaron en las paredes destrozadas, sus símbolos nítidos contra las ruinas del orgullo del Imperio. Los lobos se habían quitado las pieles de oveja, y la galaxia recordaría la visión. Vega ajustó el rifle en sus manos. Su voz una vez más teñida de esa engañosa cortesía. Y ahora, señoras y caballeros, es hora de que hablemos de las consecuencias. El humo se cernía bajo sobre la plaza, serpenteando a través de estandartes rotos y piedra destrozada, llevando consigo el olor a aleación carbonizada y carne quemada. El silencio que siguió al choque no fue paz, sino una pausa. El asombroso silencio de una audiencia que había olvidado cómo respirar.
Los ciudadanos alienígenas se acurrucaron donde habían caído, con los ojos muy abiertos y las antenas temblando, con miedo a moverse por si los lobos los notaban de nuevo. Los magistrados yacían esparcidos en montones carmesí, sus túnicas empapadas de negro, su autoridad final reducida a tela sin vida. El cadáver sin cabeza del ejecutor Kraska yacía tendido sobre el estrado, sus colmillos brillando a la luz de los fuegos distantes. El comandante Marcos Vega permanecía en el centro, el rifle suelto en sus manos, los hombros cuadrados pero con calma, como si simplemente estuviera terminando un largo día de trabajo. A su alrededor, las 50 mujeres se reunieron, las sogas cortadas, los moratones frescos, pero sus espinas rectas y sus ojos centelleantes. Habían llegado a la horca como condenadas. Ahora estaban como testigos. Los primeros marines se arrodillaron ante ellas, no por formalidad, sino por respeto. Se quitaron los cascos, los rostros manchados de hollín y sudor, los ojos suaves mientras miraban a las mujeres que habían salvado. Un soldado presionó una cantimplora golpeada en la mano de una médica. Otro colocó una capa térmica sobre los hombros de una colona. Los gestos eran pequeños, casi tiernos, pero llevaban el peso de un juramento. Vega miró de ellos al cielo. Arriba, las formas de la flota se cernían más grandes ahora, rompiendo las nubes como titanes de acero. Portaaviones y cruceros, sus cascos iluminados con un tenue brillo de los puertos de armas, flotaban en formación. El mundo del Imperio, una vez tan complaciente en su control, ahora estaba bajo la sombra humana. Un tembloroso oficial alienígena se arrastró hacia adelante, sus escamas opacas por la ceniza. Levantó sus manos engarfiadas en súplica. Perdónanos. Somos civiles. Solo vinimos a mirar. La mirada de Vega se posó en él, fría e ilegible. ¿Y qué esperabais ver? ¿Misericordia? El alienígena gimió, presionando su frente contra las piedras. Vega lo estudió un momento más, luego bajó su rifle. Entonces mirad otra cosa. Hizo un gesto a las mujeres detrás de él. 50 vidas que intentasteis exhibir como espectáculo. 50 vidas que nos recuerdan porque no olvidamos. Mirad cómo vuestro imperio aprende las consecuencias. Un murmullo recorrió a los marines. Eran soldados, pero ahora también eran testigos. Las palabras de Vega no eran solo para su propia gente. Eran para la galaxia. Para las transmisiones ahora secuestradas y que transmitían este momento a través de los sistemas. Cámaras ocultas en las esquinas de la plaza, una vez destinadas a difundir la humillación, ahora llevaban la verdad humana. Una de las mujeres más jóvenes, con voz temblorosa, habló. Iban a matarnos para ponernos como ejemplos. Vega se volvió hacia ella, su expresión suavizándose. Todavía lo hicieron, solo que no de la manera que planearon. El zumbido de las comunicaciones estalló en su oído. Comandante, la flota reporta control orbital. Refuerzos enemigos en camino pero dispersos. Órdenes. Inclinó ligeramente la cabeza, considerando, sus ojos se posaron en el patíbulo de ejecución. Las sogas aún se balanceaban en el viento acre. Transmisión en banda ancha, dijo. Conéctenme. Un marine tocó los controles de su unidad de muñeca. Un tono resonó por la plaza, amplificado mucho más allá de la ciudad, llevado a través de relés secuestrados a órbita y a través del sector. La galaxia se inclinó, invisible, pero escuchando. Vega subió al estrado, de pie donde había estado el ejecutor, su figura enmarcada por la luz del fuego. Apoyó el rifle sobre sus hombros, casualmente, su voz firme, conversacional, llegando a cada rincón. Esta mañana, el Imperio prometió un espectáculo. Prometieron enseñar a la humanidad el miedo. 50 mujeres iban a ser ahorcadas aquí, sus muertes celebradas por una multitud. Dejó que el silencio se extendiera. ¿Queríais un ejemplo? Estáis mirando uno. Las cámaras se detuvieron en los rostros de las mujeres, marcados por la desafianza, por el agotamiento, por lágrimas no derramadas. No se habían quebrado, y ahora su supervivencia era la hoja clavada en el orgullo del Imperio. La voz de Vega se agudizó. Nos llamáis frágiles, débiles, sin embargo, ni siquiera podéis matarnos correctamente. Nos traéis a vuestras orcas, y aún así nos levantamos. Intentáis enterrarnos, y volvemos con palas. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como piedras arrojadas al agua. Pensasteis que hoy sería nuestro final.
En cambio, es el vuestro. Los marines levantaron sus rifles al unísono. Los cañones apuntaban al cielo. El sonido fue atronador cuando dispararon salvas al aire, un saludo que resonó en la plaza en ruinas. Los civiles alienígenas se encogieron, algunos cubriéndose los oídos, otros mirando como si fuera una visión sagrada. Vega bajó lentamente su arma, su voz se suavizó, casi gentil. Por las 50 que intentasteis ahorcar, el imperio responderá. Por cada soga que atasteis, cortaremos vuestras cadenas. Por cada espectáculo que montéis, os mostraremos cómo es una actuación de verdad. Se inclinó más cerca del micrófono de su comunicador. Su sonrisa educada, terrible. Y recordad esto, somos pacientes. Sonreímos mientras afiláis vuestra hacha. Esperamos mientras construís vuestras orcas. Pero cuando los lobos se quitan la piel de oveja, nunca olvidáis los dientes. Las palabras se extendieron por los sistemas estelares en segundos, grabadas, reproducidas, diseccionadas. En algún lugar de mundos distantes, los comandantes alienígenas sintieron la inquietud retorcerse en sus estómagos. En algún lugar de los salones del imperio, los líderes apretaron los puños y trataron de tragar el miedo. La humanidad no solo había sobrevivido. Se había declarado depredadora. El comunicador se apagó. Vega exhaló, estirando los hombros. La plaza volvió a quedar en silencio, el momento suspendido. Un sargento marine se acercó. Señor, perímetros asegurados. ¿Qué sigue? Vega miró a las mujeres. Sus rostros contaban la historia, desafianza, alivio, furia, dolor. Asintió una vez. Decisión firme. Nos vamos, pero no en silencio. Explosiones se propagaron por la ciudad mientras los equipos de demolición humanos encendían cargas preestablecidas. Torres cayeron. Nodos de comunicación colapsaron. Depósitos de suministros florecieron en bolas de fuego. La ciudad que había albergado el espectáculo del imperio se convirtió en un cementerio de orgullo. El humo se elevaba como incienso fúnebre. Los civiles se lamentaban, pero ninguna mano humana los golpeó. La lección no era la masacre. Era la humillación. Las mujeres fueron escoltadas a las naves de desembarco. Los marines las protegían con sus cuerpos blindados. Una joven colona tropezó, sus rodillas cediendo. Un marine la atrapó, estabilizándola suavemente. Tranquila. El espectáculo ha terminado, susurró ella temblando. No, acaba de empezar. Vega caminó al final, su paso sin prisas al borde de la plaza. Se detuvo, mirando una vez más el patíbulo. Las sogas aún se balanceaban vacías, sus sombras largas contra las piedras. Levantó su rifle en un último saludo. Por las 50, susurró. Las naves de desembarco rugieron, sus motores encendieron tormentas de polvo. Los ciudadanos observaron cómo la humanidad se elevaba al cielo, dejando atrás fuego y silencio. Muy arriba, la flota cambió, formando líneas de ataque. Los refuerzos del imperio aparecieron en los escáneres, naves de guerra erizadas de armas, confiadas en sus números. Pero entraron en una arena ya dispuesta en su contra. Las naves humanas se movieron como piezas de ajedrez, coordinadas, eficientes. Cada crucero del imperio que apareció se vio flanqueado, sus escudos perforados antes de que pudiera orientarse. Desde la cabina de su nave de mando, Vega observó el enfrentamiento. Con las manos entrelazadas a la espalda. Que vengan, murmuró. Toda guerra necesita una audiencia. El fuego de plasma surcó el vacío, pintándolo en arcos verdes y rojos. Las naves humanas recibieron impactos, pero los devolvieron 10 veces. Un destructor del imperio estalló en llamas, fragmentos dispersándose como chispas por las estrellas. Otro intentó huir, solo para ser atrapado en un fuego cruzado y destrozado. La marea infinita del imperio de repente parecía frágil, como cristal bajo presión. Vega se inclinó hacia el oficial de comunicaciones. Mantened las transmisiones en vivo. Necesitan verlo. Cada mundo, cada estación. Que vean lo que sucede cuando amenazáis a los nuestros. En la cubierta a su alrededor, marines y oficiales se movían con precisión firme, sus voces tranquilas, incluso en el fragor del combate. Su charla continuaba, ligera, irreverente. 2 cruceros menos. ¿Alguien trajo malvaviscos?
Guárdame el trozo grande cuando se parta ese portaaviones. Era locura y compostura mezcladas. La máscara de lobos sonriendo incluso mientras mataban. La flota tembló cuando otra nave de guerra del Imperio explotó. La onda de choque hizo vibrar los escáneres. La voz de Vega permaneció firme. Fase 2 completada. Mantened la formación. Haced que lo entiendan. Y mientras el último de los refuerzos del Imperio se desmoronaba en la oscuridad, el mensaje se escribía no con palabras, sino con fuego. La humanidad no sería exhibida, no sería quebrada. Por las 50 sogas, por el insulto grabado en su orgullo, habían respondido con acero y llamas. En la superficie, muy abajo, los ciudadanos alienígenas observaban cómo ardía el cielo. Las orcas seguían en pie, sus sogas balanceándose, pero ahora eran un monumento al fracaso. Vega cerró los ojos brevemente, el peso de todo ello presionándole. No victoria, sino inevitabilidad. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era de hierro. Por las 50, repitió más suave, como para sí mismo. El comunicador crepitó. Comandante, sector asegurado, órdenes. Respiró una vez, firme, luego dio la orden, avancen.